ambiente de amistad sobre todo, un ambiente de lealtad entre los diferentes colegas que hemos trabajado en Alamis por todo este tiempo. Digo que el trato personal ha sido el más importante que he encontrado en Alamis, porque eso es lo que suplementa cualquier tipo de intercambio formal, de intercambio de papeles, de datos, de archivos de computadora. Nada puede sustituir al trato personal y el intercambio entre nosotros que hemos tenido dentro de Alamis por todos estos años. Para el futuro, solamente recomiendo seguir en el camino de la innovación, adaptando las nuevas tecnologías a todos nuestros sistemas, de manera de siempre dar un mejor servicio a todos nuestros usuarios. Feliz 30 años Alamis. Feliz 30 años Alamis. Quiero invitar en este escenario a don Luis de Grant, quien es un ingeniero civil de Industrias, Convenciones y Transportes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien nos va a exponer el siguiente tema, que es resultados de estudios de benchmarking de Alamis. Don Luis, en el que se presentarán las indicaciones claves del estudio encargados por Alamis a la Universidad Diego Portales de Chile y las conclusiones, por supuesto, en favor del desarrollo de metros de Latinoamérica. Adelante, Luis. Un aplauso. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y el privilegio de poder exponerles a ustedes un trabajo que ha sido bastante intenso, varios meses, en conjunto con el equipo de Alamis, la Secretaría Técnica y en particular también con la gente de Metro que ha colaborado, la Gerencia de Planificación, que ha colaborado bastante en este estudio. Vamos a ver algunos antecedentes que son bien relevantes, creo yo, sobre la discusión de cuáles debieran ser las modalidades o las tecnologías dominantes de sistemas de transporte público masivo a lo largo del mundo. Pero para empezar voy a partir con algunas tendencias a nivel mundial que van contextualizando un poco la argumentación o el relato asociado a este estudio que ya estamos muy avanzados. Lo primero es hablar respecto a la población mundial. Esta imagen data de 1960, ¿cierto? Y los puntitos rojos corresponden a las ciudades de más de 10 millones de habitantes en esa época, que se observan básicamente dos, Nueva York y Tokio. Sí, pero ya al 2011, ¿cierto? Hace algunos pocos años atrás, vemos que aumenta significativamente estos puntitos rojos, que son las ciudades de más de 10 millones de habitantes, son las megaciudades en el mundo. ¿Cierto? Aparecen ya Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Río, Sao Paulo, Ciudad de México. Y aparecen varias conurbaciones en la India, en China, en París, ¿cierto? Hasta en África, ¿ya? Y para el 2025 esto aumenta todavía más. Esto va acompañado de un efecto colateral, que es que aumenta la población urbana en desmedro de la población rural. Eso quiere decir que hay gente que deja de vivir en los sectores rurales para irse a vivir a las ciudades que presentan muchas ventajas. Y eso básicamente se debe al aumento de la población tendencial, ¿cierto? Al aumento del ingreso per cápita, que hace que la gente demande más espacio y más necesidades y genera presión sobre el desarrollo y crecimiento de las ciudades. Y como dice Edward Glaeser en su libro El triunfo de las naciones, todos los beneficios que representan las economías de densidad, de innovación, la capacidad que genera, las múltiples ofertas que generan las grandes ciudades. Y vemos, por ejemplo, la tendencia que es clarísima en Latinoamérica en particular del aumento en la población urbana. Por otra parte, podemos ver el caso de Shanghái, 1987. Ya la verdad es que la mayoría de todos estábamos vivos en esa época y vemos cómo ha sido un desarrollo explosivo en lo que es la parte inmobiliaria, la parte servicios. Y no solo en Shanghái, también podemos ver en Dubái, ¿cierto? En pocos años, algo cerca de 20 años, vean la diferencia. Esto es lo que estamos explorando hoy en día, esto es lo que estamos viviendo, el desarrollo explosivo de las ciudades y todas las necesidades que ello conlleva. Y por último, el caso de Santiago, la zona de escuela militar, también uno ve un aumento explosivo de la ciudad. Y eso va a seguir ocurriendo. Algunos creen que por reglamento puede impedir que las ciudades crezcan. Eso no va a ocurrir.
Las ciudades van a seguir creciendo en expansión y en densidad. Pueden haber algunas políticas que favorezcan ciertas tendencias, pero las ciudades van a seguir creciendo por aumento tendencial de la población, por traspaso de personas rurales, de sectores rurales a la ciudad, y por aumento en el ingreso per cápita, que hace que las personas demanden, por ejemplo, hogares más grandes que permitan tener estacionamiento, más estacionamiento, espacios más grandes, y esa presión es inevitable. Paralelamente, ¿qué es lo que vemos acá? En el eje vertical está la tasa de motorización, autos cada 1.000 habitantes, y en el eje horizontal el ingreso per cápita. Y vemos los patrones para distintos continentes o distintos lugares del mundo, ¿cierto? Y en todos, con mayor o menor medida, se observa exactamente el mismo patrón. Conforme aumenta el ingreso per cápita, va a aumentar la tasa de motorización. ¿Y eso qué conlleva? Si aumenta la cantidad de autos disponibles en los hogares, va a aumentar la probabilidad de que se usen. Es así de simple. Y eso ocurre en gran parte de las ciudades del mundo, como muestra este gráfico. El aumento no es tan lineal. Acá veíamos un aumento básicamente lineal entre las distintas áreas del planeta, entre los distintos sectores geográficos, los distintos continentes. Pero acá el aumento en el uso del vehículo, el anterior era en la tasa de motorización, en la posesión. Este aumento en el uso del vehículo aumenta, pero menos que proporcionalmente, es decir, una condición marginal decreciente, por decirlo, pero sigue aumentando. Y la consecuencia directa de esto es la reducción en el uso del transporte público. Y acá es donde entonces entra el desafío, donde las autoridades, los líderes de los distintos países, las distintas ciudades, entonces tienen que ofrecer alternativas que permitan evitar este deterioro, ¿cierto?, del uso de los sistemas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ya lo hemos mencionado algunas cosas. Lo principal quizás, estos son datos para Chile, pero yo creo que se observa este patrón también en casi todo el mundo. Es la reducción en el precio o en el valor del vehículo. Acá podemos ver desde el 2003 al 2013, en la línea azul, para el caso al lado izquierdo están los SUV, las camionetas, por decirlo de alguna forma, y en el lado izquierdo o derecho de su pantalla, ¿cierto?, están los vehículos, pero el efecto es el mismo. La línea azul, la decreciente, es el precio nominal. ¿Sí? Es decir, los pesos de hoy versus los pesos pasados, sin ningún tipo de corrección. Incluso a nivel nominal ha bajado. Si uno corrige por inflación, se obtiene la curva roja. Es decir, corrigiendo por inflación, el precio de los vehículos baja aún más, que es esperable. Y además, corrigiendo por ingreso per cápita, ¿sí?, la reducción en el precio de los automóviles es aún mayor. En resumen, hoy comprar un auto en Chile y probablemente en Latinoamérica ocurre lo mismo. Hoy comprar un automóvil cuesta la mitad de lo que costaba hace 10 años. Y lo segundo, esta es una encuesta que a mí me gusta mucho, que hace GFK. Esta es del 2013, pero la verdad es que yo creo que es absolutamente atingente, y le pregunta a la gente si tuviera 100 millones de pesos, ¿sí?, eso es algo así como $180.000 más o menos, si tuviera esa cantidad de plata, ¿qué le gustaría comprar? ¿Qué obtendría con eso? Y la respuesta, le preguntaban las 5 cosas que más se repetían. Y la más frecuente, ¿cuál era? Comprar un auto. Entonces, tenemos que los autos valen menos, ¿sí?, aumenta el ingreso per cápita, y además que las preferencias de las personas son cada vez más enfocadas en el automóvil. Y eso no es un juicio de valor, esto es evidencia empírica. ¿Sí? La gente, cuando se sube al auto, siente que está en el living de su casa, aunque a muchos no nos guste. Es una realidad. La intimidad, la comodidad, la flexibilidad, la autonomía que proporciona el auto, lamentablemente no la proporcionan muchos sistemas de transporte público. Y ahí es donde entra el desafío de las autoridades, ofrecer un sistema que sea una alternativa al automóvil. ¿Qué se está haciendo? Bueno, acá hay una serie de recortes de los periódicos que muestran interesantes proyectos que se están desarrollando en el mundo entero. Las grandes urbes, por ejemplo, acá uno puede ver en Nueva York, en Ottawa, en Londres, en Doha, en la India, en Moscú, una serie de grandes proyectos, y todos estos son relacionados a la expansión de los trenes urbanos, básicamente nuevas extensiones, nuevas líneas de metro. Y acá es otro recorte que obtuve también de un periódico local, donde mostraba cuáles eran los megaproyectos más importantes, de acuerdo a este medio, que se están realizando en el mundo, y los 4 primeros correspondían a trenes urbanos, correspondían o a metro o a tecnología equivalente, y los 2 últimos eran aeropuertos. Es decir, la tendencia en el mundo, en las grandes ciudades, en materia de movilidad, de transporte urbano,
pasa por expandir las redes de metro. Y nuevamente, insisto, esto no es un juicio de valor, no es lo que yo quiero, lo que yo creo, esto es lo que observamos. Acá, por ejemplo, esto está un poco sensible. Chuta. Ya, quit. Bueno, acá uno ve la evolución de los kilómetros de metro a lo largo de la historia. ¿Sí? Y vean cómo ha ido la tendencia, vean el efecto de segundo orden, la concavidad. Es decir, marginalmente, el metro se ha expandido mucho más en los últimos 20 años que los 20 anteriores. Y eso es consecuencia de una serie de reflexiones que se deducen de lo que ya he mencionado, pero al mismo tiempo de las ventajas y otras cosas positivas que tiene la expansión de los trenes urbanos, muchas de las cuales ya mencionó Iván Poduje en su presentación de ayer, asociadas especialmente a la mejora en la inserción urbana y a la recuperación de espacios públicos, que eso es fundamental para darle valor y sustentabilidad en el largo plazo a este tipo de proyectos. Uno puede ver, por ejemplo, Londres, que tiene 408 kilómetros de metro, una de las redes más grandes. Antes era la más larga, la más grande, la más extensa, ya no lo es. Fue superada por 2 metros chinos, que se los voy a mostrar más adelante. Pero pese a que tiene 408 kilómetros de metro y tiene 3.000 kilómetros, el Gran Londres, de trenes de cercanía, están invirtiendo 23.000 millones de dólares en el Crossrail, que es un sistema casi de metro, tren de cercanía, pero con 40 kilómetros bajo tierra por el centro de Londres, y vale 23.000 millones de dólares. Es decir, siguen invirtiendo fuertemente en expandir los trenes urbanos. ¿Qué pasa en París? Otro tanto. Están invirtiendo 26.000 millones de dólares al 2030. 26.000 millones de dólares. El proyecto que estamos haciendo acá en Santiago, que es un proyecto extraordinario, en mi opinión, las líneas 3 y 6, ¿cierto? Que representa 37 kilómetros de metro, vale 3.000 millones de dólares. Entonces, están invirtiendo 26.000 en un horizonte de tiempo que es un poco mayor, pero son órdenes de magnitud distintas. O en Singapur, para muchos Singapur es como el paradigma de los sistemas de transporte por la tarificación vial, por las normativas, las regulaciones. Bueno, en Singapur, que tiene 150 kilómetros de metro más 30 de tranvía, estos gallos decidieron duplicar la red, pasar de 180 a 360. ¿Con qué criterio? No hicieron ninguna evaluación social. El criterio fue estándar. Dijeron, queremos que el 80% de los hogares de Singapur esté a menos de 10 minutos caminando. Ese fue el estándar que definieron. ¿Sí? Y están construyendo, avanzando fuertemente en eso. Y uno ve, por ejemplo, las grandes ciudades de Europa, solo Londres, de todas las ciudades europeas, solo Londres tiene más de 5.000 buses. Uno puede decir, pero Moscú, claro, ya Moscú está en Europa, pero la mayor parte del país está en Asia. Ya, Moscú tiene 6.000 buses, pero tiene 12 millones de habitantes y 330 kilómetros de metro. Es decir, las grandes ciudades del mundo, uno puede ver Nueva York, Tokio, que tiene en total, considerando los monorriel y todas las tecnologías, tiene más de 400 kilómetros más los trenes de cercanía. ¿Saben cuántos buses tiene Tokio? 1.500 buses. Y es 3 veces Santiago, que tiene 6.500 buses. Por otra parte, cuando vemos el uso de los sistemas de transporte público, las barras rojas representan los trenes urbanos, ¿sí? Y la barra azul representa los buses. En las grandes ciudades de Europa, la gran mayoría de estos sistemas son atendidos por trenes urbanos. Acá combino efectivamente tranvías con algunos trenes urbanos y metro, sistemas de metro, pero cuando uno compara, la gran mayoría de las grandes ciudades de Europa, la pega del transporte urbano público, ¿cierto?, la hacen sistemas de trenes urbanos, sistemas de rieles. Estos son pasajeros. ¿Ya? En Londres, efectivamente, los buses representan una proporción un poco mayor, pero si corregimos por kilómetros, ¿eso qué quiere decir? En la lámina anterior comparábamos los pasajeros. Ahora comparamos los pasajeros kilómetros, es decir, estamos corrigiendo por la distancia de viaje. Cuando corregimos por la distancia de viaje, ¿qué ocurre? En todas estas grandes ciudades, en todas, los trenes urbanos representan una partición, una proporción de mercado significativamente mayor que en los buses. Y aquí uno puede ver un gráfico que es similar, pero para Australia. Y lo interesante es que las ciudades están ordenadas por población. Hacia el lado de acá, hacia el lado mío, están las ciudades más grandes y hacia el otro lado están las ciudades más pequeñas. Y la curva roja representa la proporción de mercado de transporte público que es atendida por trenes urbanos. Y vemos que en las grandes ciudades, cerca del 70% de los viajes en transporte público
lo hacen metro, tecnologías equivalentes. Y conforme son más chicas las ciudades, ahí efectivamente es normal que las tecnologías de metro pierdan su ventaja. Pero en las grandes ciudades de 4 millones, estamos hablando, Latinoamérica, ¿cuántas ciudades de más de 4 millones hay? Hay varias, hay bastante. Por lo tanto, toda esta evidencia, insisto, no son apreciaciones, no son creencias, es evidencia empírica que confirma que en las grandes ciudades, en todo el mundo, las grandes ciudades resuelven los problemas de transporte público invirtiendo fuertemente en trenes urbanos. Acá uno puede ver el caso paradigmático ya a esta altura que es China. Vean, a principios de 1990, los chinos no tenían metro. A principios de 1990 los chinos casi no tenían metro. Y uno puede ver, por ejemplo, la línea azul, que es Ciudad de México, los aumentos que son bien específicos, bien puntuales, pero uno puede ver Beijing o Shanghái, que son las dos más altas, que construyen en un año, no estoy exagerando, en un año pueden construir en cada ciudad entre 90 y 140 kilómetros de metro. Eso es la velocidad a la que construyen los chinos. Efectivamente tienen un marco normativo distinto. Ya estos gallos tienen que expropiar, mandan una carta 6 meses antes a la casa y le dicen tienen que cambiarse porque por acá va a pasar un bulldozer y lo hacen. Efectivamente hay unas reglas del juego que son distintas, pero la efectividad muestra que los chinos son capaces de invertir o de construir entre 90 y 140 kilómetros de metro al año, por ciudad, en una ciudad. Acá, por ejemplo, este es el promedio entre el 2000 y el 2015, el promedio de construcción de kilómetros de metro por ciudad, en los últimos 15 años. Las ciudades chinas en gris y allá están las ciudades latinoamericanas. Santiago aparece en primer lugar con 4,1 kilómetros, los últimos 15 años. ¿Sí? Y después aparece el resto de las ciudades. Es decir, sí es posible, técnicamente, hay una componente adicional, ¿cierto?, que está relacionada con el tipo de ciudad, con la normativa, pero técnicamente hay ciudades que avanzan muchísimo más rápido. Acá está, solamente para tener una idea de magnitud, entre el 2005, ¿cierto?, Nanjing, y el 2015, la evolución, Guangzhou, ¿cierto?, acá está Chongqing. ¿Sí? Todo esto está en detalle en el informe, por si acaso. Toda la información, las cifras, las tablas, todo lo pueden consultar ahí en el detalle y la presentación también queda acá si la quieren consultar. Y Shanghái finalmente, que es como el más grande de todos. Hoy día Shanghái tiene 570 kilómetros de metro. En 1990 no tenía nada. Y hoy es la línea de metro más grande del mundo. Y en algunos años más va a llegar a los 800 kilómetros. Porque saben que las grandes ciudades no pueden resolver el problema de movilidad con otra alternativa de transporte masivo que no sean sobre rieles y en particular sobre metro y en muchos de los casos soterrados. Acá comparamos, por ejemplo, los kilómetros de metro respecto a otras tecnologías como los trenes ligeros y los BRT. Porque algunos dicen, no, es que los chinos están construyendo BRT por todas partes. No, no es verdad. Los chinos construyen BRT, sí, poquito. Aquí está en rojo. En rojo son los kilómetros de BRT que hay por ciudad. Esa es la diferencia real. Azul es metro, verde, tren ligero, tranvía, y en rojo, BRT. ¿Y por qué también ocurre esto? Los sistemas de metro requieren, en términos de operación, dejemos la inversión de lado, ¿sí?, pero en temas de operación, sistemáticamente requieren menos subsidio que los sistemas de bus en las grandes ciudades. Latinoamérica es un poco distinto porque todavía el sistema es bastante artesanal, son microempresas, son industrias muy atomizadas en que casi no hay intervención estatal, ¿cierto? Son muchos microempresarios, entonces funcionan de forma distinta. Estos son sistemas regulados en que la intervención del Estado es más fuerte, que es la tendencia, ¿cierto?, conforme aumenten los sistemas de transporte público masivos. ¿Y qué es lo que ocurre? En la mayoría de estos sistemas, los metros cubren sus costos operacionales e incluso generan excedentes. En el caso, por ejemplo, de Londres, que es bien paradigmático, que está ahí, el penúltimo es en Londres, el metro tiene cerca de un 3 o un 5% de subsidio. ¿Sí? Y muchos otros sistemas, sobre todo los asiáticos, generan excedentes, generan superávit, y ahí es donde entra otro desafío. Muchos de los sistemas asiáticos también tienen la potestad, los sistemas de metro, de administrar la infraestructura, tienen una rama inmobiliaria que es muy fuerte, y eso también genera otro tipo de incentivos positivos. ¿Qué pasa con los buses? Bueno, la verdad es que prácticamente ningún sistema de estos genera superávit y los subsidios son mucho mayores. El caso de Londres, ¿ya? Ahí aparece el caso de Londres, ¿sí?, cerca de un 40% de subsidio. En el caso de Santiago ocurre lo mismo. El 40%, casi 50% de subsidio pasa para el funcionamiento de los sistemas de buses. Entonces acá nuevamente, en resumen, ¿cierto?, los sistemas de metro requieren un subsidio bastante inferior. Acá también los costos para Waterloo, Canadá. Uno puede comparar, ¿cierto?, para un sistema no con mucha demanda,
entre LRT, tren ligero y BRT, entre 2.000 y 3.000 pasajeros por hora. En Waterloo, los costos más empíricos, ¿cierto? Conviene sobre los 2.000 o 3.000 ya pasar a una tecnología alternativa. ¿Y qué pasa en Metrovías Buenos Aires? Bueno, este es un trabajo tremendamente interesante para los que no lo conocen. Lo presentó Esther Litovsky en una reunión anterior de Alamis. Esta es una lámina de muchas otras que son muy, muy interesantes. Y recomiendo mucho leer este trabajo porque compara la estructura de costos de largo plazo de los distintos sistemas, incluyendo no solo el capital y la operación, incluye también externalidades, expropiaciones y muchos otros antecedentes que tradicionalmente, en particular en Chile, son omitidos de la evaluación social de proyectos y generan una desventaja en la evaluación y en la asignación de fondos públicos, ¿cierto?, en contra del metro. Por lo tanto, les recomiendo echarle una mirada a este estudio que es bien, bien interesante. Acá otro antecedente también, para tener una comparación. Merval es el metro de Valparaíso, ¿cierto? Y acá están los tiempos de viaje, proporcionados por el mismo Ministerio de Transporte, entre los distintos orígenes de destino más relevantes de la quinta región, entre el puerto de Valparaíso y Viña del Mar, entre el puerto Quilpué, puerto Villa Alemana y puerto Limache. Por ejemplo, una distancia media entre el puerto y Quilpué, la que está ahí. La diferencia es casi media hora. Media hora de ida, media hora de vuelta. 1 hora por día. 5 días a la semana, 5 horas, ¿cierto? 20 días al mes, 5 por 4, 20. 10 meses al año, son 11, pero dejemos 200 horas. 200 horas es lo que se ahorra el usuario que tiene el privilegio de tener una estación de Merval cerca de su casa respecto al que está obligado, que está cautivo por el bus. ¿Sí? 200 horas. ¿Cuánto es la jornada laboral mensual? 190, 200 horas. Es decir, las personas que tienen el privilegio de vivir cerca de una estación de metro trabajan en promedio 1 mes menos que las personas que están obligadas a usar los sistemas de buses. Antecedentes para Latinoamérica. Acá hay una serie de antecedentes que están disponibles en el informe. Se me está acabando el tiempo ya, pero acá hay una serie de antecedentes que son interesantes para comparar respecto a diferentes indicadores. La densidad de las estaciones, número de estaciones por kilómetro. Ahí está, por ejemplo, el tipo de estaciones si es que son de superficie o soterrada. Todo esto está en detalle en el informe. También acá está la densidad de los coches por kilómetro y la antigüedad de los trenes. Ahí no se alcanza a ver muy bien, pero está para gran parte de los socios de Alami que proporcionaron información muy relevante. También está la densidad de ascensores y de escaleras mecánicas, que este es un input que normalmente no se considera y es tremendamente importante porque las escaleras mecánicas no solo mejoran la calidad de servicio, sino también facilitan el ingreso y la evacuación, es decir, incluso puede aumentar la capacidad de atención de los sistemas de metro. También la distancia media de viaje con la velocidad. Acá hay una correlación entre distancia y velocidad porque los trenes de cercanía, que también pertenecen algunos de ellos a ALAMI, ¿cierto? Los trenes suburbanos tienen las estaciones más alejadas y por lo tanto van más rápido y las distancias también son mayores. También uno puede comparar las frecuencias y el nivel de hacinamiento, la densidad, las averías por coche y las averías por viaje, como para tener un índice, un ranking, por decirlo de alguna forma, y los ingresos por viajero y los costos por viajero. Y lo interesante acá, bueno, uno puede ver los ingresos, 1,4 los que más genera, ¿cierto? Y acá tenemos los costos. Ahí no nos alcanza probablemente a ver mucho detalle, les voy a dejar la presentación y en el informe se ve detalladamente, pero la diferencia es esa es la diferencia entre ingreso y costo por pasajero. Es decir, hay un número reducido de sistemas de Alami de acuerdo a la información proporcionada por los mismos socios, ¿cierto? Que sería capaz de generar un excedente menor o cubrir los costos y hay una gran mayoría que no es capaz. Y acá está en azul los ingresos por línea en función de la tarifa y en rojo o naranjo está lo que son ingresos adicionales por publicidad, por comercio, por otros antecedentes. Todo esto se puede consultar en el informe. Bueno, acá estoy terminando, esta es la última parte de la presentación, es cuál es el déficit de sistemas de metro del mundo. Bueno, lo que hicimos básicamente fue aplicar una metodología que es muy empleada en comparar eficiencia de distintas industrias, de eficiencia de empresas, eficiencia de bancos, eficiencia de universidades, de hospitales, de puertos. Se usa para varios tipos de industrias. Nosotros lo que hicimos fue usar esta metodología que es el Stochastic Frontier Analysis, ya que es una definición microeconómica de frontera de posibilidades productivas que se estima con algunos modelos econométricos que no voy a detallar. Y lo que hicimos fue analizar los sistemas de metro y trenes urbanos del mundo y ver
como algunas variables sociodemográficas de las ciudades, básicamente población y ingreso per cápita. ¿Y por qué esas dos? Porque son muy fáciles de predecir, de pronosticar. Uno se mete a cualquier sitio web y puede proyectar la población y el ingreso de las ciudades. Y eso te permite tener un benchmark de cómo va a ser el desarrollo a futuro y por lo tanto un eventual déficit. Esto es un criterio, esto no es una bola de cristal, ni mucho menos tampoco es un criterio, un benchmark que se usa en muchas otras industrias en el mundo, ¿cierto? 47 sistemas fueron incluidos, ¿sí? Y ahí están algunos indicadores, tasa de motorización, ingreso per cápita, kilómetros de metro. Es decir, agarramos todas las variables agregadas del sistema de metro, los correlacionamos con la población y con el ingreso per cápita. Uno puede agregar otras variables, pero son poco relevantes o hay problemas técnicos de colinealidad que no quiero precisar ahora, pero básicamente población e ingreso resultaron ser las más robustas al respecto. Y ahí uno puede obtener en rojo una especie de déficit relativo respecto a ¿qué? Respecto al benchmark, ¿respecto a qué? Respecto a ciudades OCDE. ¿Eso qué quiere decir? Que si comparamos a las ciudades latinoamericanas con su clon, si existiera, con su clon OCDE, este sería una especie de déficit relativo. ¿Por qué? Porque estas otras ciudades que yo les mostré a continuación, incluyendo las chinas, los chinos tienen peor ingreso per cápita que en Latinoamérica en general, pero tienen mucho más metro. Comparamos con Nueva York, con ciudades europeas, con ciudades asiáticas. Sobre la base de eso vemos cómo estamos, es decir, cuánto nos podría faltar si queremos tener un nivel similar al de ellos corrigiendo por población y por ingreso per cápita. Es decir, la comparación es relativamente justa, más allá que pueda tener algunos matices. Y también, finalmente, construimos estimaciones de costos unitarios usando información detallada de costo de operaciones anual de 17 sistemas de metro grandes en los que se observaban rangos importantes. Y este es el costo unitario de pesos por... Este no ayuda mucho, es por pasajeros transportados, está miles de millones abajo. Acá son 1.000 millones, 500 millones de pasajeros y acá está el costo. Pero a lo mejor... ¿Qué pasó acá? Ahí se saltó todo. Este es el que les quería mostrar, que es el costo por kilómetro, el costo de operación por kilómetro. Hay una fuerte economía de escala en las líneas de metro, en los sistemas de metro, estaría llegando hasta casi 170 kilómetros. Es decir, cuando el sistema tiene una extensión de 170 kilómetros, ¿sí? Aguanta fuerte economía de escala, pero después de eso, pese a que las economías de escala se pierden, el aumento en el costo es bastante marginal, es bastante reducido. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes quieren una estimación gruesa de cuánto cuesta a futuro operar 1 kilómetro de metro al año, costo de operación, son 5 millones de dólares. En el caso de Santiago, no conozco el detalle del costo de operación del caso de Santiago, pero con esto yo diría, si tenemos 100 kilómetros y vale 5 millones, yo diría que el costo de operación estimado sería cercano a los 500 millones de dólares, que yo creo que no debe estar muy lejano. ¿Sí? Este es un promedio que a lo mejor puede afinarse las curvas, pero ese es un promedio basado sobre la información de esas 17 ciudades, y acá está el costo unitario por pasajero. Estos son dólares, ¿sí? Está cerca de $1 el costo en la parte más eficiente de producción, depende del sistema, pero el costo promedio sobre la base de esta información de estas 17 ciudades llega a un valor parecido a esto. Y finalmente, más allá de la eficiencia en tiempos de viaje, más allá de la eficiencia en costo, más allá de la sustentabilidad, está lo que mencionó varias oportunidades ayer Iván Poduje, es el aporte urbano, es el impacto en la inserción urbana, es la recuperación de espacios públicos, es la dignidad que da al entorno los sistemas de metro. Acá tenemos el caso del metro de Bilbao en España, acá tenemos en Frankfurt también un par de estaciones, tenemos en Estocolmo, ¿sí? Son verdaderos, no museos, pero son verdaderos lugares de dignidad para los usuarios y en particular en aquellos sectores más postergados. Acá también podemos ver los túneles de metro, ¿cierto? En Shanghái, que también esto mejora mucho la experiencia de viaje y eso genera una empatía del usuario, sentido de pertenencia, eso es fundamental. En todas las comunas de Santiago ustedes hablan con los vecinos y lo único que quieren es una estación de metro cerca de la casa. Y eso es sentido de pertenencia. La estación de Toledo, en Nápoles también, y esta que ganó un premio algunos años atrás dentro de las 10 estaciones más lindas del mundo, es la estación Universidad de Chile en Santiago. Es decir, ya hemos sido capaces de hacerlo, podemos seguir haciéndolo a futuro. Ese es el desafío. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. ¿Alguien tendrá alguna pregunta que quisiera hacer antes que se nos vaya del escenario? ¿No? Muchísimas gracias de todas maneras y un aplauso fuerte porque fue bastante interesante todo lo que él nos expuso.